Muy buenos días tengan todos. Nosotros somos el grupo 3, conformados por Neir Alfaro, Ramsés Brenes y mi persona Kevin Solano. Nosotros les vamos a hablar sobre los requisitos generales del cableado, específicamente sobre métodos y materiales. La parte 1 de requisitos generales tenemos el alcance, donde básicamente son todas las instalaciones que se necesita el cableado, también las partes integrales de un equipo, y también necesitaremos indicadores métricos y tamaños comerciales. Estos designadores comerciales para conductos, tuberías y fittings se encuentran en la tabla 301C, que es esta de acá. Ahora hablamos de las limitaciones. Tenemos dos, principalmente el voltaje y la temperatura. En cuanto al voltaje, los métodos de cableado especificados en este capítulo deben ser utilizados para 1000 voltios nominales o menos. Ahora hablamos de los conductores, donde tenemos los conductores individuales, los conductores del mismo circuito y conductores de diferentes sistemas. En los individuales vemos que aquí hay un error, que es el error principal, no haberlo puesto sobre un tubo o una canaleta y dejarlos así al aire libre. Eso es un error respecto a los conductores individuales. Respecto a los del mismo circuito, aquí tenemos otro error que dice que todos los conductores del mismo circuito y el conductor a tierra deben estar contenidos dentro de la misma rodadura. Entonces aquí lo podemos ver de mejor forma. Aquí estos tres cables se fueron por diferentes conductos y acá vemos que ponen un cable por afuera de la tubería. Eso es erróneo, debería ir con los demás. Ahora tenemos las instalaciones paralelas para los conductores del mismo circuito y para los de diferentes sistemas. Tenemos dos casos en los que son 1000 voltios nominales o menos y los que tenemos más de 1000 voltios. Entonces en los que son menos sí se les permite ocupar la misma caja de cableado del equipo, como en este caso de acá, que tenemos 480 voltios y 120. Pero en el caso de ser de más de 1000 voltios no se deben ocupar la misma caja de cableado del equipo. Entonces aquí vemos una violación, ya que aquí este podría energizar a los demás y crear algún accidente. Ahora, protección contra daños físicos. Tenemos cables y canalizaciones a través de miembros de madera. Y tenemos cables, conductos de conducción o cajas instalados debajo de la cubierta del techo. Para el primero, los miembros de madera, tenemos básicamente lo que son agujeros perforados y muescas de madera. Entonces aquí tenemos lo que es el agujero perforado y esta sería la muesca. Ahora, para los cables que están debajo del techo, en un cable instalado en un lugar oculto debajo de láminas de metal del techo se instalará y apoyará de manera que no haya menos de 38 milímetros medios desde la superficie más baja de la plataforma del techo hasta la parte superior del cable. Entonces aquí vemos un error que es que está muy cerca del techo, entonces eso está mal. Tiene que tener no menos de 38 milímetros o una y un medio de pulgada. Además tenemos los fittings aislados donde las pistas de rodadura contienen 4 AWG o conductores de circuito aislados más grandes deben estar protegidos por fittings identificados que proporcionen una superficie aislante suavemente redondeada. Ahora hablamos de las instalaciones subterráneas. Aquí tenemos en esta tabla de la izquierda superior requisitos mínimos de cobertura. También tenemos en instalaciones subterráneas lo que son lugares húmedos, que es esta parte de acá abajo, que el interior de recintos o conductos instalados bajo tierra se considerarán un lugar húmedo. Cualquier conexión o empalme en un subterráneo debe ser aprobado para evacuaciones húmedas. Y en el C tenemos cables y conductores subterráneos debajo de edificios, que aquí tenemos las principales características en esta tabla. Además tenemos el relleno, que el relleno contiene rocas grandes, materiales de pavimentación, cenizas, sustancias o muy angulares o corrosivas, y estas no deben colocarse en una excavación donde los materiales puedan dañar los conductos u otras subestructuras. Entonces aquí tenemos el ejemplo del relleno con un conducto subterráneo. Además tenemos lo que es el bushing, que aquí tenemos un error, que el bushing se explica básicamente que aquí debería ir una protección cuando el cable va directamente a chocar contra el suelo. Y también tenemos los conductores del mismo circuito, que acá podemos ver el error,
que lo veíamos en una imagen anterior, que tiran un cable por afuera de la tubería, debería estar todos juntos, y en caso de no haber tubería, deberían agruparse lo más cercano que se pueda. Ahora hablamos de la protección contra la corrosión y el deterioro. Acá básicamente es que los materiales a los que se escogen los conductores y las tuberías deberían ser los adecuados para el entorno en el que se va a trabajar. Aquí tenemos un error, que tal vez ese material no era el adecuado y causó lo que se puede observar en la imagen. Ahora tenemos canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas. Aquí tenemos básicamente los fittings de expansión, que las canalizaciones deben estar provistas de accesorios de expansión donde sea necesario para compensar la temperatura de expansión y contracción. Ahora tenemos lo que son instalación de conductores con otros sistemas. Acá los canales de conducción que contienen conductores eléctricos no deben contener tubería o equivalente para vapor, agua, aire, gas, drenaje o cualquier servicio que no sea eléctrico. Ahora, las pistas de rodadura en lugares húmedos por encima del nivel del suelo, donde las pistas de rodadura se instalan en lugares húmedos por encima del nivel, el interior de esos conductos de rodadura se considerará un lugar húmedo. Los conductores y cables aislados instalados en canalizaciones en húmedo por encima del nivel del mar deben cumplir con lo estipulado en la sección 310.1 del presente capítulo. También tenemos la continuidad eléctrica de conductos metálicos y recintos. Aquí tenemos lo que son los canales metálicos, armaduras de cables y otros metales para conductores deberán estar unidos entre sí de forma metálica en un conductor eléctrico continuo y debe estar conectado a todas las cajas, fittings y gabinetes para proporcionar continuidad eléctrica. Entonces, como vemos acá, esto es continuidad eléctrica al estar unido de forma metálica. Ahora tenemos el aseguramiento y soporte. En cuanto al aseguramiento del lugar, los cables de soporte que no brinden un soporte seguro no deben ser permitidos como único soporte. Los conductos de rodadura utilizados como medio de soporte, aquí vemos un error que se utiliza esta tubería como soporte para otra tubería, eso está mal. Y por último tenemos la continuidad mecánica, canalizaciones y cables. Acá los conductos de conducción, armaduras de cables y cables metálicos o no metálicos deben ser continuos entre los gabinetes, cajas, accesorios u otros recintos o enchufes. Entonces aquí vemos la violación. Artículo 300.13. Continuidad mecánica y eléctrica de conductores. Los conductores en las canalizaciones deben ser continuos entre salidas, cajas, dispositivos, entre otros. No debe haber empalmes dentro de alguna canalización a menos que esté permitido. Aquí en esta imagen se logra observar cómo se está violentando este artículo, ya que hay un empalme dentro de esta canalización o tubo. Eliminación de dispositivos. No se permite interrumpir la continuidad del conductor neutro de un circuito derivado de cables múltiples mediante la extracción de un dispositivo de cableado. Como se muestra en la figura, la carga debe ir distribuida entre las líneas L1 y L2 y la otra punta de dicha carga debe ir a neutro. Y podemos ver donde aquí tenemos el neutro, aquí línea 2, línea 1 y entre la línea y el neutro deben de haber 120 voltios. Si hubieran más cargas, se distribuyen entre ambas líneas para que no se recargue alguna línea, ya que no es lo recomendado. Y las otras cargas se pondrían en paralelo a dichas líneas. Así, si llegara a fallar una, las otras no se ven afectadas. En esta otra figura pues, se observa cómo las cargas no se conectan a neutro. Entonces hay un neutro abierto. Como en esta imagen, aquí se ve donde está el neutro y en esta no está. Entonces lo que pasa es que a las cargas les están llegando 240 voltios y como no son cargas equilibradas, a unas les van a llegar más tensión que a otras. Y así es como se debe de ver en la vida real, como todas las colillas del neutro llegan a un solo conector, que es el de aquí, y de aquí va a la caja de breaker. Artículo 300.14. Longitud libre de conductores. Este artículo lo que quiere decir es que al menos 6 pulgadas tienen que quedar libres, como se ve aquí, donde termina el cable, aquí donde sale del conducto, tienen que quedar libres 6 pulgadas. Para poder hacer el empalme libremente, se vuelve a introducir el restante cable y se tapa la caja. En las cajas con aberturas de menos de 8 pulgadas en cualquier dimensión
debe tener al menos 3 pulgadas libres. Estas cajas se utilizan mucho en lo que son apagadores o tomas. Entonces tienen que tener libre una colilla de 3 pulgadas. Artículo 300.15. Cajas o accesorios. Se deben instalar una caja en cada empalme o punto de terminación. Los accesorios y conectores solo se pueden utilizar con los métodos de cableados específicos para los que están diseñados y listados. En la imagen se muestra que los conductores se pueden empalmar en un cuerpo de conducto y que no se permiten empalmes en un cuerpo de conducto de radio corto. Estos son los de radio corto. Aquí no se permiten los empalmes. En esta imagen se observa un error y es que se debe instalar una caja en cada empalme o punto de terminación. Como se ve aquí que el empalme está detrás de la pared y a puro tape. Artículo 300.17. Número y tamaño de conductores en una canalización. Los conductos deben ser lo suficientemente grandes para permitir la instalación y extracción de conductores sin dañar el aislamiento de los cables, como se observa en la imagen. Un conductor, 53% de relleno, dos conductores, 31% de relleno y tres o más conductores, un 40% de relleno. Cuando los conductores se instalan en una canalización, el relleno del conductor se limita a dichos porcentajes. Artículo 300.18. Inserción de cables en conductos. Para proteger el aislamiento del conductor de la abrasión durante la instalación, los cables deben completarse mecánicamente entre los puntos de tracción antes de instalar la tubería. Por ejemplo, meter una sonda por el tubo y jalar los cables antes de fijar los tubos. No como se observa en la imagen, que primero aparentemente se fijó el tubo y luego se pasó el cable. Artículo 300.19. Conductores de apoyo en conductos verticales. Si la elevación vertical de una pista de rodadura excede los valores de la tabla que se muestra en pantalla, cada conductor debe apoyarse en la parte superior o tan cerca de la parte superior como sea práctico. El soporte intermedio también debe proporcionarse en incrementos que no excedan los valores de dicha tabla. Aquí se logra ver el tamaño del cable, las medidas, si el conductor es en aluminio o alguna aleación con cobre o si es cobre puro. Y de lo que se está hablando es de este elemento que se ve por acá. Esto se utiliza porque una gran cantidad de peso se acumula en los tramos verticales largos y puede hacer que se salga el conducto o el cable, como se ve en esta imagen. A esto normalmente se le llama como fugitivo. El peso, lo que pasa es que el peso jala los cables hacia abajo y pueden terminar dañando lo que se encuentra en la parte de arriba de la instalación. Artículo 300.20. Corrientes alternas inducidas en piezas de metales ferrosos. Esto se hace para minimizar el calentamiento por inducción de los cables y envolventes de metales ferrosos y para mantener una ruta de corriente de falla a tierra efectiva. Todos los cables de un circuito, incluidos los que van a tierra del equipo y del neutro, deben instalarse en el mismo conducto, como se observa en la imagen. Tres en la parte inferior, que son estos de por acá, y tres en la parte superior. Artículo 300.31. Cubierta requerida. Como requisito para más de 1000 voltios nominales se instalan cubiertas adecuadas en las cajas, accesorios y envolventes similares para evitar el contacto accidental con piezas energizadas o daños físicos a las piezas o al aislamiento. Ahora yo les voy a hablar acerca del artículo 310, que es de los conductores para el cableado general. Este artículo consta de los requerimientos generales para los conductores, como las marcas de aislamiento, clasificaciones de amperaje y condiciones de uso. Esta regla no aplica para conductores que son parte de cables flexibles o cables de instalación. A lo largo de este artículo se va a hablar mucho acerca de la ampacidad, que es la máxima cantidad de corriente que un conductor puede transportar continuamente sin afectar su funcionamiento.
El artículo 310.1 nos habla acerca del alcance de esta regla y es para conductores que alcanzan, incluyendo los 2000 voltios, brindando sus marcas de aislamiento, así como su clasificación de amperaje y uso. El artículo 310.2 nos habla un poco más nos detalla cómo deben ser los conductores. El tamaño mínimo de los conductores son los 14 AWG de cobre o 12 AWG de aluminio. Sin embargo, en trabajos específicos se pueden utilizar más pequeños. Los conductores 8 AWG o de mayor calibre instalados en una pista de rotura o en un cable, como podemos ver en la imagen de la izquierda, deben ser trenzados. Los 8 AWG deben ir en un cable para protegerlos del daño físico. Los conductores deben de estar aislados a menos que específicamente se permita que estén descubiertos. El- la regla 310.14 nos habla de la construcción de conductores y aplicaciones. Para la construcción de conductores y aplicaciones se utiliza la siguiente tabla. En esta tabla podemos ver información acerca del tipo de letra, temperatura máxima de funcionamiento, aplicación, aislamiento y propiedades de la cubierta exterior. En resumen, esta tabla cuando en el tipo de letra no hay una H, significa que el rango de aislamiento es de 60 grados Celsius. Cuando hay una H, significa que el rango de aislamiento es de 75 grados. Cuando hay una doble H, significa que el rango de aislamiento es de 90 grados y permitido en lugares secos. Cuando hay un -2, es igual de 90 grados, pero permitido en lugares húmedos o secos. Cuando hay una N, significa que la cubierta exterior es de nylon. Una T significa que el aislamiento es termoplástico, U significa que el uso es subterráneo y la W que es permitido en lugares húmedos o mojados. Aquí podemos ver una aplicación de esa tabla y en el ejemplo de la derecha podemos ver que es común encontrar conductores con varias clasificaciones de aislante, como es el caso de el THHN y el THWN. Eso significa que se puede usar en las condiciones secas a 90 grados o en condiciones húmedas a 75 grados. La regla 310.6 nos habla acerca de cómo identificar los conductores y nos dice que los conductores neutros de los circuitos derivados deben de estar identificados de acuerdo con el apartado 206. Los conductores a tierra pueden estar descubiertos, cubiertos o aislados, y estos deben de presentar un acabado continuo verde o verde con rayas amarillas, según la regla 250.119. Además, los conductores a tierra 4WG o mayores pueden ser identificados permanentemente con una marca verde en el momento de instalación. Los conductores de fase del circuito deben de tener un acabado que se distinga claramente el neutro de la tierra, como se puede ver en la imagen. En el NEC no hay un código de color específico para los conductores de fase, pero usualmente son muy común utilizar para 120 y 240 una sola fase, negro, rojo y blanco. Y para un circuito trifásico 120 208, el negro, rojo, azul y blanco. La regla 310.10 nos habla acerca de los usos permitidos, que como podemos ver, podemos usar para lugares secos este tipo de cables y para lugares húmedos o mojados esta diferente clasificación. Aquí es importante recordar que cuando había una W en el símbolo, significa que era permitido para usar en lugares húmedos. Para conductores o cables que van a estar expuestos directamente al sol, se debe cumplir con que estos sean listados o marcados para saber que son resistentes a la luz solar y que estos estén cubiertos con un material aislante para indicar que pueden aguantar energía solar. Además, eh, los conductores excesos de aceites, grasas, vapores, gases, líquidos, sustancias que pueden ser dañinas para el conductor o el aislante deben ser adecuados para este tipo de instalaciones. Los conductores de fase neutro están permitidos conectarse en paralelo, como podemos ver en la imagen, pero se debe cumplir con que tengan la misma distancia, sean del mismo material conductor, ya sea cobre o aluminio, ser el mismo tamaño de cable y tener el mismo aislante. Como les mencioné ahorita, para que se puedan hacer conexiones paralelos se deben cumplir con las condiciones anteriores. Sin embargo, estas condiciones no se deben cumplir si son de diferentes pares de circuitos en paralelo, como se puede ver en esta imagen. Un error común es cuando se instalan conductores en paralelo en diferentes pistas de rotura o cables, que cada cable debe incluir sus respectivas fases y neutro, además de estar aterrizadas correctamente. Si cada fase se coloca en una pista de rotura diferente, el campo magnético que los rodea no se va a cancelar produciendo un calor inductivo, siendo peligroso y violando la regla 320, como se ve en estos casos, que cada uno viene de su propio cable.
y deberían venir todos juntos. Además, las piezas de rupturas o cables que contienen conductores en paralelo deben de tener el mismo número de conductores con las mismas características, como se ve aquí, que todos los conductores que vienen de esta pieza de ruptura tienen que ser iguales, igual lo mismo para este caso. La regla 310.12 nos salva los servicios monofásicos para viviendas y alimentación. Em, para los servicios monofásicos que aportan todo el consumo de una vivienda se adecuan con la tabla 310.12 y cuando no se va a ajustar la capacidad con la 310.14. Eso sucede lo mismo para la alimentación. En la tabla 310.15 podemos ver que cuando los conductores de alimentación que suministran toda la carga de una vivienda debe ser dimensionada al 83% cuando se deba de ajustar o corregir la opacidad, como se ve aquí el factor de corrección a una temperatura ambiente de 30 grados. Los conductores de alimentación en una vivienda no deben ser mayores a los conductores de servicio y los conductores neutrales están permitidos ser más pequeños que los conductores de fase, siempre y cuando los conductores de alimentación y de servicio cumplan con las reglas respectivas. El artículo 310.14 nos habla acerca de la capacidad para conductores clasificados entre los 0 y 2000 voltios. La capacidad de los conductores se puede determinar utilizando las diferentes tablas que aparecen en el NEC para diferentes condiciones, ajustándola mediante las tablas del NEC o bajo la supervisión de un ingeniero. Cuando existen varias capacidades en un circuito, se utiliza siempre la de mayor magnitud, como se ve en el caso de esta casa, que entra una capacidad de 30 y hay otra de 27, entonces usamos la capacidad de 27. Y no se permite utilizar conductores donde las temperaturas de operación exceden a las temperaturas de operación para las que el conductor aislante fueron diseñadas. Los factores principales son temperatura ambiente, que puede variar a lo largo del conductor con el tiempo, el calor producido internamente por el conductor, el rango con el que el calor se disipa, conductores adyacentes que podrían producir calor e impedir la disipación de calor, y en caso de no respetar esto, el calor del conductor podría dañar o romper el aislante provocando accidentes o fallas. El artículo 310.15 nos habla de las tablas de ampliacidad y lo que nos dice es que la ampliacidad se debe corregir siempre y cuando la temperatura no esté entre los 78 y 86 grados Fahrenheit o cuando haya más de 3 conductores conduciendo corriente juntos. Este ajuste se hace mediante las tablas encontradas en el NEC. Como podemos ver aquí, está de nuevo la tabla de corrección de temperatura, que para las diferentes temperaturas ambientes hay ciertos factores de conversión. Aquí hay un ejemplo en donde hay un conductor de 30 amperios a 90 grados y aplicándole luego la corrección de ampliacidad hay que aplicarle 35 amperios. Aquí vemos otro ejemplo que es para un aire acondicionado que está expuesto al sol, por lo tanto hay que aplicarle un factor de corrección de la temperatura, igual que pasamos de 90, luego le sumamos 60 y al final la temperatura corregida es de 150 grados Fahrenheit, que es al final la temperatura a la que el conductor va a funcionar. Em, como vimos en el caso anterior, cuando hay tubos expuestos directamente al sol y localizados al menos de 7 octavos del techo, se deben de contemplar un aumento en la temperatura de 33 grados. Em, También cuando hay 4 o más conductores que conducen corriente en un tubo que es más largo de 24 inches, la capacidad debe ser reducida según la tabla 310.16, como lo vemos aquí. Y esto es debido a que entre más conductores hayan, más calor producen, por lo que hay que tomar esto en cuenta. Y esta regla no aplica para conductores que estén en tubos más largos de 24, ni conductores de cable de tipo AC o tipo MC bajo las siguientes condiciones: que el cable no presente cubierta exterior, que el cable no tiene más de 3 conductores que conducen corriente, los conductores son 12 AWG de cobre y no hay más de 20 conductores que conducen corriente. Esto quiere decir que no hay más de 10 pares de 2 cables o 6 pares de 3 cables. Además, los conductores neutros solo se consideran que conducen corriente bajo las siguientes condiciones. No se considera que conducen corriente cuando forman parte de un circuito monofásico con 3 cables de un sistema 120, 240 voltios o un circuito trifásico 120, 208 voltios o 277, 480 conectado en estrella, como vemos en la imagen de la izquierda. Pero sí se consideran conductores de corriente en los mismos sistemas de 3 cables o 4 cables cuando cargan con la misma corriente de línea neutro, como se puede ver aquí. Aquí el cable neutro se considera que conductor de corriente.
Los cables a tierra y los sistemas para utilizar las cargas nunca se consideran como conductores o que conducen, que conducen corriente. Y por último, el artículo 310.16 nos habla de la capacidad en tubos, cables o el subterráneo, que para determinar esto podemos ver de nuevo qué se hace por medio de las tablas que encontramos en el deck, en el NEC. Y los conductores de ampacidad se basan en las siguientes condiciones: clasificados del 0 a 2000 voltios, clasificados entre 60 grados, 75, 90, cableado instalado en una temperatura ambiente de 30 y que no haya más de 3 conductores que conducen corriente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya quedado claro la norma.